tema importante, a mí me parece muy importante, porque mañana se cumplen 30 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio, que era el candidato a la presidencia del PRI cuando el PRI era invencible. Todavía en 94 volvió a ganar, a pesar del magnicidio del asesinato de Luis Donaldo Colosio, que a la fecha, 30 años, se sigue sin saber quién estaba detrás. Hay una periodista tijuanense de apellido Ley que escribió un libro sobre Aburto. Yo lo leí completo. Fui a una Laura Ley, denme por bueno el nombre, y ahí vi el libro de Aburto, que les recuerdo es el que ha sido señalado como asesino solitario de Luis Donaldo Colosio, aunque no da el peritaje. Pues una bala hizo como con Obregón, ¿no? Una trayectoria imposible de realizarse, por lo menos hay peritajes que llevó 2 tiradores, se ha hablado recientemente de un segundo tirador, pero yo no voy a hablar de esos temas porque no es ese el tema, sí es sobre el magnicidio, que tiene que ver con un testimonio de alguien que era fotógrafo del Reforma en esa época y que le tocó cubrir la campaña presidencial de Colosio y que estuvo en Tijuana ese día. Ahorita diré el nombre, Miguel, ahorita diré su nombre completo porque su testimonio yo le pedí autorización. Sí, Miguel Velasco Torreblanca. Él fue fotógrafo de Uno más Uno y de ahí se fue al Reforma. Miguel estuvo como fotógrafo del periódico Reforma, y una periodista y el fotógrafo. Y me comenta, es increíble platicar con él porque primero él tenía 30 años en esa época y te remontas como si fuera la prehistoria de la humanidad. Se te olvidan esas cosas, pero tú cuando tenías que mandar un documento a algún lugar, o sea, no había todas estas herramientas. Por teléfono, por un teléfono de cable y todo que tuviera línea, tenías que usar una cosa que se llamaba fax. Y entonces con el fax esperabas a que diera línea, se oía una línea continua y entonces podías mandar el documento. Y luego fallaba, se cortó, que la chinga, iba a la mitad de la transmisión y otra vez y tardaba un montón y luego salía mal el pinche fax y lo tenías que volver a mandar. Era enloquecedor el asunto. Una fotografía, me dice que mandaban, antes las cámaras eran con rollo y el rollo era de 24 o de 36 fotografías, creo, no sé. No, ese era la otra, porque mandaban, ellos tenían un aparato que podía mandar fotografías como los documentos por el fax, que iba haciendo así las líneas, chui, 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 y se cortaba y otra vez 1:30 para mandar una fotografía. Ellos tenían que mandar las fotografías a más tardar a las 4 de la tarde. Las mandaban en rollo. Solo Excelsior llevaba ese aparato con el que podían mandar una fotografía así en 1:30. Línea por línea la iba haciendo. Y si se interrumpía, volver a empezar. Pues es o sea, la gente le platicas y pareciera que estás hablando de otra, sí, es otra época, y apenas estamos hablando del 94, del siglo XX, finales del siglo XX. Esto es importante comentarlo para que se entienda el contexto. Viajaron el 22 de Culiacán el 22 hicieron una gran fiesta en Culiacán. Él dice que llegó después de la fiesta, porque en ese día, yo no recuerdo, Manuel Camacho, que había sido el gran adversario político o el gran otro aspirante más que adversario político, el otro equipo, el que encabezaba otro equipo para querer ser candidato a la presidencia del PRI, Salinas designaba. Y Manuel Camacho era hermano de Carlos Salinas de Gortari. Fue jefe regente de la ciudad, se llamaba, el que gobernaba la capital del país, la designación del presidente priista. Y era un hombre era de absoluta cercanía, igual
con Salinas, como Josep María Córdoba Montoya, pero Josep María Córdoba Montoya era francés y no podía aspirar a nada, el jefe de la oficina de la presidencia que encabezó Salinas. Camacho, pues estaba cierto que le iba a tocar a él ser candidato a la presidencia, un gran operador político de Salinas, un hombre eficiente, muy conciliador, muy negociador. Pues Salinas había formado como hijo político a Colosio. Lo había hecho, lo he comentado aquí, senador de la República, líder del PRI, secretario de la Secretaría, la Estelar, la de Desarrollo Social, donde estaban todos sus programas de control de la gente pobre del país, de solidaridad. Y entonces, cuando se determinó que la candidatura era para Colosio, Camacho se enchiló, se inconformó, tomó distancia, renunció a la jefatura de gobierno y se distanció y no se sumó a apoyar a Colosio. El 1 de enero, no, creo que luego se fue de canciller, lo mandó de canciller Salinas. El 1 de enero se da la erupción zapatista. Fue un año de convulsión y de violencia brutal, 1994. Brutal. Y recuerdo, insisto, que en mayo del 1993 habían asesinado al cardenal Posadas, que en los 6 años del gobierno de usurpador de Salinas habían asesinado a 500 perredistas, mujeres y hombres. Una represión feroz. Y el 1 de enero surge la rebelión zapatista y pone en crisis al país políticamente. Él entraba el Tratado de Libre Comercio, Salinas presentaba como el gran estadista y suácatelas, una rebelión armada a finales del siglo XX del pueblo más pobre, con el carisma del comandante Marcos y con la brutalidad con que fue reprimido ese movimiento. Hay que recordar, o pueden checar, en Ocosingo, en el mercado de Ocosingo, el asesinato de zapatistas indígenas que tenían rifles de madera, ejecutados ahí en el piso del mercado, que fue una foto que conmocionó al mundo, no solo al país. Grandes movilizaciones para exigir que parara la guerra, que se encontrara una salida negociada. De hecho, a raíz de esa presión popular del pueblo de México, fue por un lado eclipsada la campaña de Colosio, que pues nadie le hacía caso. Pues imagínense, se da esa irrupción popular, esa insurrección armada del zapatismo. Entonces la campaña de Colosio andaba naufragando. Y por si eso no fuera suficiente, Camacho sale del gabinete de la Secretaría de Relaciones Exteriores y se va a atender los diálogos con el zapatismo y se convierte junto con su comandante Marcos, en los dos personajes con más, en el centro del escenario nacional. Toda, no solo la prensa nacional, sino internacional, estaban atentos a los diálogos y a los comunicados que hacían tanto el subcomandante Marcos como Manuel Camacho. Eso puso a Manuel Camacho en la línea de poder sustituir a Luis Donaldo Colosio como candidato a la presidencia, porque había renunciado 6 meses antes del proceso electoral y por lo tanto era elegible. Y empezó una especulación feroz. El 22 de marzo, según me recuerda Miguel, yo eso no lo tengo registrado y ya no alcancé a checar, pero le creo, Camacho había hecho una declaración haciéndose a un lado, que él pues seguía sin apoyar activamente a Colosio, pero no, o sea, digamos que desmarcándose de la posibilidad de ser candidato, que abría el camino a la consolidación de la candidatura de Colosio. Una fiesta en Culiacán el 22 celebrando esta situación, y el 23 salieron muy temprano rumbo a La Paz y comenta
que era una época en que el llamado chayo era de dineral para todo el mundo. No les dieron desayunar, salieron en un vuelo muy temprano, llegaron a La Paz, hubo 3 eventos, andaban con la panza de farol, como decía mi abuela, y de ahí se fueron a Tijuana. Comenta Miguel, salud, que a partir de las 4 de la tarde ya no se mandaba nada, ni fotografías, bueno, no, hoy Alicia está lo siento, ni fotografías ni nada, porque ya no entraba, ya no había nada importante. Por lo tanto, cuando llegaron a Tijuana sin desayunar, les dijeron, ahí, los llevaron de un camión al hotel, a los periodistas se los llevaron en una Suburban, o varias, no sé, porque yo creo que eran más de los que puedan caber en una camioneta de ese tipo. Y él comenta que por lo menos en algún caso le consta que a los periodistas se los llevaron a San Diego de compras. Y a los fotógrafos se los llevaron al hotel, les dieron de comer, dice, una comida espectacular. Entonces, se los llevan a comer muy bien y les dicen, después de comer, a dónde quieren ir. Pues el evento de Lomas Taurinas no es relevante. 16 fotógrafos, creo. 16 fotógrafos. El bueno es el siguiente, que va a ser con panistas que renuncian al PAN para sumarse a Colosio. Entonces, ¿qué quieren hacer? Ahí está la camionetita para ir ahorita a Lomas Taurinas, no el camión en el que iban. Y pero el bueno es el siguiente. Y se va todo el mundo a un centro comercial en Tijuana, los llevan. Sí, claro. Dice él que estando en el centro comercial, antes de llegar al centro comercial, dice, eran unos taxis que eran unos Mónaco, que eran como los Ford LT, unos carrototes de 8 cilindros, que atrás, como en la cajuela, ponían un asiento que iba viendo hacia atrás, pero unos lanchones, le decíamos nosotros. Dice, y esos eran los taxis colectivos, y en eso nos llevaron a todos, ¿no? A los 16 fotógrafos. Solo los 2 fotógrafos de Excelsior se fueron a Lomas Taurinas, que tenían además el aparato para mandar la foto. Me dio los nombres, pero no, ahí los tengo anotados, no los recuerdo. Ya no los tomé aquí, que fueron los únicos 2 que estuvieron en Lomas Taurinas. Y entonces, dice, yo iba con Dulio, creo que se llamaba, o se llama el periodista, el fotógrafo de la jornada. Íbamos en el asiento atrás, viendo hacia atrás, iban 2 policías de tránsito atrás de nosotros. Dice, cuando de repente, dice, vi cómo se agachó un policía y algo comentó y se levantó y los 2 le dijo algo al compañero y se fueron. Dice, entonces yo le dije a Dulio, algo pasó. Si llegamos al centro comercial y estamos ahí en una peluquería, dice, está toda la gente bajo el televisor. Fuimos a ver y la corresponsal de Televisa decía que parecía que habían apedreado a Colosio, que se lo habían llevado herido, que no sé qué, había mucha confusión. Y le dice, te dije que algo pasó. Entonces nos fuimos al taxi corriendo. Todo el mundo había dejado su equipo en el hotel, todo el mundo. Y dice, yo traía una camarita conmigo. Entonces todo el mundo quería ir al hotel y yo, no, vamos al hospital a donde se habían llevado a Colosio. Dice, y ahí vamos. Y entonces el taxista dijo, no hay problema, primero pasamos por el hospital y luego me sigo al hotel, esa es la ruta. Dice, entonces llegando al hospital, dice, yo me bajé, yo traía la cámara. Y de repente, justo cuando llega a Colosio, entonces se hace ahí el desastre, dice. Y entonces piden a alguien que done sangre A negativo. Y yo soy sangre A negativo. Y entonces yo digo, pásale. Entonces me pasan. Y dice, yo fui fotógrafo policíaco.
cuando estaba adentro yo no quise sacar la cámara, dije, no, que no es una cosa menor lo que estoy planteando. Lo que estoy planteando es que los fotógrafos que deberían estar cubriendo los llevaron a otro lado para que no cubrieran el magnicidio de Colosio. Para que no hubiera Eso es lo que estoy diciendo. Es una cosa fortísima, no se vayan por todo el asunto anecdotario. Lo que estoy diciendo es que los 16 fotógrafos que deberían de haber estado en Lomas Taurinas, el jefe de prensa se lo llevó a otro lado. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, Miguel, ya en el hospital, pues nadie hacía caso. Y dice, como yo fui fotógrafo policíaco, veo que están tomando flashazos ahí donde estaba Colosio. Y dije, está muerto. Ya está muerto. Se tardaron en decir que había muerto. Yo era dirigente menor del PRD, era dirigente del PRD del Estado de México, tenía muy buena relación con Porfirio Muñoz Ledo y con el ingeniero Cárdenas, y nos convocaron de urgencia a una reunión en Andes, la casa del general Lázaro Cárdenas, de doña Amalia, y ahí nos reunimos para ver qué hacer. Y después de varias horas del asesinato, no decían que había muerto. Vuelvo al relato principal, lo mío no tiene importancia ahorita. Entonces, ahí llegó Diana Laura, que está en Tijuana, la esposa de Donaldo, y tengo fotos, empecé a tomar fotos del hospital. Lo que él me dice es eso. Lo sacaron de ahí. Los dos periodistas de Excelsior que sí estuvieron en el lugar, tampoco tuvieron ninguna fotografía, porque lo que me comenta, que también es natural, ahora se toman precauciones. Pero tú, o sea, yo mismo, cuando salgo de un meeting de la campaña presidencial, me voy por delante. Si no voy en el auto con Claudia, me voy por delante para tratar de llegar a tiempo al siguiente, porque el vehículo del candidato, candidata, va pitando. Entonces, si tú no sales antes, no alcanzas a estar ahí cuando llegue. En este caso, el candidato, Colosio. Entonces, los dos reporteros de Excelsior, hay que recordar, o los que no lo saben, se los digo, que Colosio ya iba de salida. Ya había terminado el mitin y ya iba de salida hacia su vehículo, que además lo llevaron a una ratonera, o sea, el lugar no tenía más que una sola salida. Fue una cosa complicadísima. Y el video que hay, no sé quién lo haya tomado. Alguna televisora estaba ahí. Toma, o sea, debe ser para la familia haber sido terrible, porque tú ves el video, lo puedes ver hoy, y ves en el momento que una pistola se le acerca y le vuela la cabeza. Los dos periodistas de Excelsior ya iban de salida por delante, entonces no tomaron ni una fotografía. La fotografía famosísima, terrible, de Colosio en el piso con la cabeza, con el tiro y sangrando alrededor, la tomó un gringo que no se acordaba el del nombre, que tampoco era un profesional, que estaba ahí, lo tomó, punto. Y la fotografía de cuando lo van sacando a la camioneta para llevarlo luego a la ambulancia al hospital, pues a la camioneta, porque no había ni ambulancia, es una locura lo que ahí sucedió. Inexplicable aparentemente. Pareciera que hay demasiadas cosas que no se justifican. Los descuidos aparentes. La otra fotografía, cuando lo llevan cargando, sangrando, seguramente ha muerto, es de un contador que ahí estaba. Esa fotografía la compró Reforma. Le autorizaron a él a comprarla y fue la que publicó Reforma, porque nadie tenía fotografías. Ni un solo periódico tenía fotografías. Ni uno solo. ¿Cómo? Ni uno solo. Y los reporteros tampoco estaban. Estaba ahí seguro alguna televisora. Estaba los dos Excelsior. O sea, la mayoría habían sido sacados del lugar.
Cuando se hace la investigación, no se le ocurrió al fiscal llamar a los periodistas, reporteros gráficos y periodistas para preguntarles qué vieron. Porque al preguntarles eso, habría sabido el Poder Judicial, la Procuraduría, que no los habían llevado al lugar, que no habían estado presentes. Nadie. Miguel me dice que él le comentó a su jefe, me dio el nombre también, en la Reforma, le dijo lo que había pasado. Nadie dijo nada. A partir de esa situación, Reforma mandaba 2 fotógrafos. Uno que no se le despegaba al candidato Zedillo, que fue Miguel, y otro que cubría hasta las 4 de la tarde. A partir de ese incidente, para que uno se quedara a la salida y todo, hasta en todo momento. Él me recordaba que hubo una anécdota de que Zedillo a la hora de pagar algo, no, pues yo no manejo cash, nunca traigo dinero, pagaban de su equipo. Y solo estaba la periodista del Reforma y él, el fotógrafo. Dice, yo estaba con todo el tiempo, todo. Mi instrucción era pegado como chicle, de Xóchitl, de Berta Xóchitl Gálvez Ruiz. Esto me contó hoy Miguel Velasco Torreblanca, entonces fotógrafo del Reforma, que yo había quedado de platicar con él desde hace tiempo porque me había adelantado algo y yo no quería decirlo antes. Lo iba a decir en esta semana. Pude haberme esperado mañana, que es los 30 años, pero decidí compartir esta información hoy. Me parece relevante. Me parece relevante. A 30 años del magnicidio. A estas alturas difícilmente se sabrá, como cuando mataron a John F. Kennedy, quién estaba detrás, qué intereses hubo, y ha quedado como el asesino solitario, Aburto, que además está con una situación legal que muy probablemente lo liberen pronto. Ya lleva 30 años ahí. Decía el Papa Francisco por ahí en su encíclica que una cadena perpetua es también como una sentencia de muerte. Él está en contra de la pena capital y yo también, tienes razón. De la guerra, la pena capital y la cadena perpetua. Pues eso es lo que quería compartirles.